escatología. Hoy estaremos considerando la clase número 11. Clase número 11 y estaremos trabajando en nuestros manuales en la página 23. Página 23 de nuestro manual de escatología. Pues bien, hoy estaremos hablando acerca de la declaración del profeta Daniel de las 70 semanas. Y estaremos viendo algo muy importante. Estaremos viendo hoy la clave para poder interpretar las 70 semanas de Daniel. Estaremos viendo en primer lugar la clave. En segundo lugar estaremos viendo qué es una semana, a qué se refiere el lenguaje profético cuando se denominan 70 semanas de la profecía de Daniel. Estaremos viendo qué es una semana y estaremos viendo también acerca de cómo era el año judío o en qué consistía el año judío, que es diferente a nuestro año civil que conocemos actualmente. Tenemos aquí en la pantalla, vemos una gráfica. En la gráfica dice, estas 70 semanas están divididas en 3 periodos, según Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 25. Esto lo estaremos viendo en Daniel capítulo 9, verso 24, y le vamos a dar lectura en unos momentos más. Pero es importante que comprendamos estas 3 cosas. Primero, número 1, la clave para poder interpretar la profecía de las 70 semanas. Número 2, ¿qué es una semana o a qué se refiere el lenguaje profético cuando habla de semana bíblicamente? Y cómo es el año judío, el año hebreo, ya que es diferente al año que nosotros conocemos. Ok, vamos a Daniel capítulo 9, por favor, ustedes que me están viendo, Daniel capítulo 9, verso 20 al verso 27. Por favor, ustedes que están aquí presentes, abran sus Biblias, y los que me están viendo a través de la transmisión, abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 9, verso 20 al verso 27. Amén. ¿Estamos listos, por favor? A una sola voz, todos unidos, ustedes que están presentes aquí en este lugar, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, a una sola voz y muy fuerte. Dice así: aún estaba hablando, a ver, no escucho su voz de ustedes, por favor, fuerte, todos juntos. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante del Señor por el monte santo de Adonai. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora el verso 25, ustedes por favor, solamente todos en voz fuerte, ustedes que me están viendo por favor, verso 25, todos, 1, 2, 3.
Amén. Amén. Ok. Ahora el verso 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Ajá, ustedes en voz muy fuerte, el verso 27, quiero escuchar su voz. 1, 2, 3, fuerte. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, aquí estamos viendo en esta palabra profética, estamos viendo cómo el ángel Gabriel está revelando, dando la revelación a Daniel acerca de las 70 semanas. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de estas 70 semanas? Mira, notemos, dice 70 semanas en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad, para determinar la prevaricación. Hay varios acontecimientos aquí, pero vamos a tratar de avanzar. Primero, nos damos cuenta que hay 70 semanas, pero estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Tenemos el primer periodo, es de 7 semanas. 7 semanas, aquí en la columna a la izquierda mía dice primer periodo, 7 semanas. Abajo tenemos una nota, dice desde que sale la orden para edificar Jerusalén. Recuerden ustedes que en este tiempo Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, era el tiempo de la cautividad, y en esa época fue cuando fue dada la orden. Segundo periodo tenemos, dice segundo periodo, 62 semanas, si lo podemos ver ahí. Y luego tenemos aún una dispensación que dice, esta dispensación está entre el segundo y el tercer periodo. La dispensación de la gracia. Noten ustedes, al inicio tenemos primer periodo, 7 semanas. Segundo periodo, 62 semanas. Después de esto hay una columna o un espacio que nos señala el tiempo de la gracia. Se le conoce así como el tiempo de la gracia. ¿Cuándo inicia este tiempo de la gracia? Inició a partir de la generación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a partir de que Él nace en esta tierra, a partir de que Él viene, a partir de eso comienza la generación del Señor Jesucristo, que es el tiempo de la gracia. Ese periodo lleva ya para este momento 2016 años según nuestro calendario civil que conocemos nosotros. 2016 años cubre este periodo. Este espacio de tiempo, que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de los gentiles. La Biblia nos dice que en este tiempo, el tiempo anterior, era el trato de Dios con Israel o los judíos. Pero en estos 2016 años, Dios deja a un lado a los judíos y va a tratar con los gentiles, abriendo las puertas a que el evangelio se predique a todas las naciones. Se levanta, se forma la iglesia y se le conoce como el tiempo de los gentiles, estos 2016 años hasta el día de hoy. Cuando terminen este periodo, más de 2000 años, entonces entrará en vigor el tercer periodo. Recuerden, llevábamos el primero, el segundo y aquí tenemos el tercer periodo, que el tercer periodo se integra de una semana. Una semana lo está integrando. Una vez más, disculpa la repetición, una vez más. Primer periodo, 7 semanas. Segundo periodo, 62 semanas. Tercer periodo, 1 semana. Como lo hemos estado viendo, en el tercer periodo es 1 semana que cubre el tercer periodo.
Así que tenemos 7 más 62, 69, más 1, 70 semanas. De estos se integran las 70 semanas del profeta Daniel, la cual le fue revelado por el ángel por órdenes de Dios. Ok, vamos a estar viendo más adelante qué es realmente una semana, a qué se refiere cuando dice que hay 70 semanas. Pasamos a nuestras notas nuevamente, por favor. Ahí en la página 21, y vemos el punto número 1. En el punto número 1 vamos a estar viendo la clave para entender la interpretación de estas 70 semanas. Por favor, todos con sus manuales. Sí, ustedes que están ahí viéndome a través de la transmisión. Vemos. La clave para entender estas 70 semanas, primero hay que comprender que esta profecía concierne directamente con Israel. No tiene que ver nada con la iglesia. Es Israel. La iglesia de Israel es algo muy diferente. Vemos ahí, punto número 1. Toda la profecía incumbe solo a Israel, el pueblo de Daniel, oh Jerusalén y la santa ciudad, ya que le dice sobre tu pueblo y tu santa ciudad. No se refiere a la iglesia, no menciona para nada a la iglesia. El no comprender esto acarreará no solamente errores teológicos o doctrinales, sino el apartamiento de la verdad misma. Así que es importante entender esto, que esto no tiene que ver con la iglesia, no se aplican las 70 semanas a la iglesia, sino directamente a Israel. La iglesia la tenemos aquí en un espacio de más de 2000 años, pero no está dentro de las 70 semanas de Daniel, que quede claro. Está en un paréntesis de tiempo donde el reloj profético de Dios se detiene. Cuando inicia la semana 70, que son 7 años, se vuelve a reactivar el reloj profético de Dios. Dice, Daniel nunca oyó hablar de la iglesia ni de su arrebatamiento. Tampoco se le mencionó algo referente a la Nueva Jerusalén. Algo que solo compete a la iglesia. Por tanto, esta profecía incumbe solo al pueblo judío y a Jerusalén. Lo repito una vez más. El pretender insertar a la iglesia dentro de la profecía de las 70 semanas solo provocará una innecesaria confusión y significa negarse a comprender que aquí el Señor solo se refirió a Israel y a Jerusalén, la santa ciudad del Señor Dios Todopoderoso. Están recalcando nuestras notas que aquí esta profecía se dirige específicamente a Israel, no tiene que ver nada con la iglesia. Se especifica que el marco de cumplimiento de esta profecía es de 70 semanas, pero pasamos a la página 22. Se debe comprender claramente la palabra semana para poder tener un entendimiento claro. Vamos a ver el punto número 2 en la página 22 que dice, ¿qué es una semana? Estaremos viendo lo que significa una semana en el lenguaje profético. En el lenguaje profético, nosotros entendemos que una semana se integra de 7 días en el calendario civil que nosotros conocemos. Sin embargo, una semana, la semana hebrea, la semana judía, no se refiere a 7 días. Cuando nosotros vemos semana en el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea, realmente se menciona o se denomina como un 7. En Israel no se menciona literalmente una semana, sino se dice un 7. Eso significa semana, un 7. A Daniel le están diciendo habrá 70 sietes, o sea 70 semanas. Lo que significa semana, dice, la palabra en hebreo para referirse a la determinación, a la definición de una semana es Shabua.
Shabua, que significa literalmente un 7. Los judíos tienen un 7 de días y también tienen un 7 de años. Llamar a un periodo de 7 años como semana a los hebreos les resulta muy familiar. Vemos por qué el año sabático, nos damos cuenta, bueno, vamos a ir viendo gradualmente. Nos dicen nuestras notas que para los judíos llamarle una semana a 7 años para ellos no es nada extraño. Para ellos es normal, ya que en el lenguaje bíblico, en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios se refería repetidas veces a 7 años cuando hablaba de una semana. Así que para los judíos era muy familiar el decir una semana de 7 años, era normal para ellos. Para nosotros no, porque cuando mencionamos semana estamos pensando en 7 días. Para los judíos semana significaba 7 años. Y vemos ahí, el año sabático se conformaba de 7 años. Esto lo vemos en Levítico capítulo 25, verso 1 y 4. Mira, dice, el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. Verso 3, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Verso 4, pero el 7º año la tierra tendrá descanso y reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Aquí nos está hablando de 7 años, traducido a nuestro lenguaje común para entenderlo. Pero en hebreo se refiere a un 7 o a una semana de años, que serían 7 años. A continuación vemos ahí en nuestra página 22, vemos el siguiente inciso que dice, libertad de un esclavo. Cada 7 años preveía indemnización laboral por los servicios prestados. Ahí en Éxodo capítulo 21, verso 1 y verso 2. Vamos a continuación a leer. Dice, verso 1, estas son las leyes que les pondrás. Verso 2, si comprares un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero al 7º año, o sea, una shabua, una semana, saldrá libre y lo dejarás libre gratuitamente. Nos está dando nuestra nota los ejemplos que se usaba el término semana para referirse a 7 años. De eso está hablando. Espero no se confundan. A continuación vemos el inciso C, ahí seguimos en la página 22. Inciso C. Servicio de Jacob por Raquel. El patriarca Jacob, o Israel, tuvo que servir a Labán, su suegro, una semana más de lo previsto para poder casarse con Raquel. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 29, verso 18 y verso 17 también, al verso 17 más bien. Es capítulo 29 de Génesis, verso 18 al 27. Vamos a darle lectura a estos versículos. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Verso 19, Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Verso 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le pareció como pocos días porque la amaba, dice la palabra de Dios. Vamos al verso 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Verso 23. Y sucedió
que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él y se llegó a ella. Verso 24. Y le dijo Labán, su sierva Zilpa, y a su hija Lea, y le dio a Labán su sierva Zilpa, a su hija Lea se la dio por criada o por sierva. Verso 25 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Verso 26. Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Verso 27, mira, aquí viene la clave de lo que es una semana. Verso 27, dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Con esto nos damos cuenta que nuestras notas nos aclaran muy específicamente que una semana en el lenguaje bíblico o profético se refiere a 7 años, ¿ok? 7 años, una semana, que precisamente esto es lo que vemos aquí en nuestra gráfica. A la derecha vemos una semana que se integra de 7 años y precisamente esta es la semana que estamos esperando, que serán los 7 años del reinado del anticristo o los 7 años de la gran tribulación. Y proféticamente, mira, todo está en el Antiguo Testamento, por lo cual estábamos diciendo que ya hemos visto en la historia, tanto proféticamente como históricamente, sucedieron primero 7 semanas hablando de semanas de años, y luego acontecieron 62 semanas más hablando de semanas de años como la que tenemos aquí. Así que 7 más 62 tenemos 69. Repito una vez más, a continuación tenemos el lapso de tiempo de más de 2000 años, que es el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles. Se termina el tiempo de los gentiles cuando sucede el arrebatamiento, y a continuación dará inicio la última semana que falta para completar las 70 semanas proféticas de Daniel. Han transcurrido 69. Al llegar el Señor Jesucristo a esta tierra, se interrumpe este transcurso de las 70 semanas, da inicio el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, y estamos en ello. 2016 años llevamos de gracia, 2016 años del tiempo de los gentiles. Sucede el arrebatamiento que está a punto de suceder. Cuando suceda el arrebatamiento, termina el tiempo de gracia, los 2000 años y un poco más. Y inmediatamente del arrebatamiento inicia los últimos 7 años, o sea, la última semana de Daniel, para completar las 70 semanas. Usted que me está viendo y que me está monitoreando y manejando los controles, sé que está usted aprendiendo también. Amén. Ok. Mis jóvenes y amigos que están aquí, los que están allá tomando cursos, no sé dónde te encuentres, en qué iglesia, pero a través de este video, a través de esta transmisión en vivo, como lo estés haciendo, te darás cuenta de lo que estamos hablando hoy. Pues bien, vamos a la página 23. Página 23. Y ahí en la página 23 tenemos un encabezado que dice: síntesis, 70 semanas de años. 70 semanas de años por 7 cada semana nos da un igual a 490 años. Nos está dando el total nuestras notas. 70 semanas de años, tomando en cuenta que cada semana es de 7 años, esto nos da un igual a 490 años. Espero no te confundas. Si hay alguna pregunta, algún interrogante, puedes escribirme
un mensaje y nosotros podremos responder tus preguntas. Daniel capítulo 9, verso 24. 77 de años, entre paréntesis 490 años, están determinados sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Nota que es específico para Israel, específico, no para la iglesia, las 70 semanas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios en las 70 semanas tiene un trato personal con Israel, no con la iglesia. La iglesia, su trato personal han sido estos más de 2000 años para la iglesia. Con Israel no ha estado tratando aquí, ha estado tratando con la iglesia. Pero para en las 70 semanas el trato directo es especialmente con Israel. Y mira cómo lo dice nuestra nota, 77, que así en hebreo se pronuncia o así se entiende, 77 de años están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Pasamos al punto número 3 romano, que dice acerca del año judío. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el año judío. Ya estuvimos hablando acerca de la clave para entender las 70 semanas. El punto 2, estuvimos hablando acerca de qué es una semana. Ahora vamos a hablar acerca de qué es un año judío, ya que el año judío también es diferente a nuestro año civil que conocemos hoy en día nosotros, especialmente aquí en México. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que tiene un año judío? Nuestro año civil tiene 365 días. Sin embargo, el año judío es muy diferente. La Biblia siempre utiliza el calendario judío para sus estudios y análisis. Este calendario se compone de 12 meses de 30 días, o sea, el calendario judío. Estamos hablando del calendario judío. El calendario judío se compone de 12 meses y cada mes de 30 días. ¿Está claro? Ya que el año civil que nosotros conocemos, hay unos meses 28, 30, 31. El calendario judío no es así. Todos los meses son de 30 días cada uno. Así que un año de 12 meses, de 30 días, nos da un total de 365 días el año hebreo o el año judío. En las naciones antiguas desconocían el calendario solar de 365 días, 25 días. ¿Cómo lo conocemos hoy? En la antigüedad no era conocido el calendario que hoy conocemos. Isaac Newton lo relata que todas las naciones, antes de llegar a conocer el calendario solar, contaban los meses por el transcurso de la luna y de esta manera realizaban sus calendarios para las cosechas. Contaban 30 días por mes lunar y 12 meses lunares, lo que resultaba en la división eclíptica de 360 grados. Estamos viendo acerca de lo que es el año judío. Bueno, no es gran cosa realmente lo que tenemos que hablar, esto es todo. Simplemente nos están dando datos que la diferencia del año civil es que solar y la diferencia del año lunar pues era diferente de 360 días el año y cada mes de 30 días, 12 meses de 30 días, esto era el año judío, el año hebreo. ¿Por qué es importante saber esto?
porque la profecía precisamente está hablándonos acerca de este calendario. Cuando nos habla de 70 semanas, se está refiriendo precisamente al año hebreo. O sea, una semana eran 7 años hebreos o 7 años del calendario judío, que eran de 360 días y de 12 meses de 30 días. Pasamos ahí mismo en la página 23, pasamos al punto número 4 romano. En el número 4 romano nosotros encontramos algo muy importante, que en esta profecía revelada al profeta Daniel de las 70 semanas, encontramos que Dios tenía propósitos. Había propósitos diversos en el cumplimiento de esta profecía o en el transcurso de esta profecía. El Dios Todopoderoso del universo determina 6 propósitos muy claros o 6 objetivos a cumplir para traer a la tierra el reino celestial al final de las 70 semanas de años. A ver si me estoy explicando. En la profecía de las 70 semanas, nosotros hallamos 6 propósitos o 6 objetivos de Dios. Estos propósitos de Dios se van cumpliendo gradualmente a través de todo el periodo de la historia, como ya lo vimos, desde el inicio de las 70 semanas hasta la última semana que está por acontecer. ¿Cuáles son estos 6 propósitos o estos 6 objetivos que Dios tiene a través de la profecía? Es lo que vemos ahí en Daniel capítulo 9, verso 24. Ahí encontramos estos propósitos nosotros. Vamos a ver. Daniel capítulo 9, verso 24. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad de la humanidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Sexto, ungir al santo de los santos. Esto es de lo que nos habla Daniel capítulo 9, verso 24. Es el propósito que Dios tiene en la profecía de las 70 semanas. Así es. Entonces, es importante entender esto, muy importante, ya que es el punto número 4 del estudio de nuestras notas que estamos viendo. En la profecía de las 70 semanas, como ustedes ya han podido ver, que su cumplimiento es muy gradual y no ha sido así muy espontáneo, rápido, sino que ha sido a través de los siglos, antes de la era común o antes de la era de Cristo. Nos damos cuenta que transcurrieron 69 semanas y quedó pendiente la semana 70, que es la que se cumplirá en la gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Bueno, en estas 70 semanas Dios tiene estos propósitos: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad de la humanidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes hasta cuándo termina esto? Hasta que el Señor Jesucristo descienda a esta tierra después de haber arrebatado su iglesia, descienda a esta tierra y implanta su reino milenial. El Rey de Reyes, el Rey de los cielos, descenderá desde el cielo
pondrá sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén, y de ahí dará inicio el gran reinado de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Se cumplirán las profecías escritas en el libro de Isaías, en Jeremías, hablando del león, hablando del cordero, hablando de la espid, la serpiente y el niño. Ahí veremos cumplidas todas estas profecías en el milenio. Entonces tengamos en cuenta, quisiera que subrayaras en tus notas estos 6 propósitos, porque pueden venir en el examen, así que subráyalos. También quisiera que subrayes acerca de el punto 3, donde vimos que 12 meses de 30 días integran un año de 360 días. Y subráyalo también, por favor. También puedes subrayar lo que es una semana. ¿Qué es una semana? Lo vimos en la página 22. Subraya, por favor, los ejemplos de qué es una semana: el año sabático, la libertad del esclavo, el servicio de Jacob por Raquel, que le pidieron trabajar una semana de años y le dieron la hija mayor porque no era bueno dar la menor, y le piden que trabaje otros 7 años o una semana más de años. Subráyalos porque esto puede venir en el examen. Continuamos en la página 22 y ahora pasamos al punto número 1, bajo el punto romano número 4. Abajo tenemos un número 1 que dice: terminar la prevaricación. Vamos a empezar a ver de una manera más específica el significado de cada uno de los propósitos. ¿Quieres tomar nota? Toma nota, por favor, para que lo lleves más claro. Vamos a ver cada uno de los propósitos de Dios en la profecía de las 70 semanas. Vamos a verla y de una manera más amplia. Punto número 1. Terminar la prevaricación. Entendemos primero lo que significa esta palabra. Delito, violación de la ley, transgresión, es decir, con el regreso del Mesías se pondrá fin a la maldad provocada por el anticristo y el falso profeta. A ver si me estoy explicando claramente. Estamos viendo lo que significa el primer propósito, lo que significa el primer propósito de Dios, que dice terminar con la prevaricación. Es el primer propósito a través de las 70 semanas. Y nos dice nuestras notas que hay que entender primero el significado de prevaricación. Y a continuación nos da la definición. Dice que el significado de esta palabra es: prevaricación es delito, violación a la ley, transgresión, es decir, con el regreso del Mesías a este mundo, cuando implante su reino milenial, Él pondrá fin a la prevaricación de todo lo causado por el anticristo y el falso profeta. Ese es el primer propósito. Segundo propósito, número 2, para acabar con el pecado. Esto es sin dudas un propósito anhelado por Dios para la nación de Israel y la humanidad en pleno. Cuando el Mesías Yeshua retorne a Israel, acabará con el pecado. Es parte de lo que dice Daniel, que pondrá fin a la prevaricación y acabará con el pecado. Tenemos ahí un ejemplo muy hermoso. En Romanos capítulo 11, verso 26 al 27, mira lo que dice ahí, por favor, ustedes que me están viendo, vamos a sus Biblias, ábranla rápidamente, ustedes que están aquí presentes, por favor, vamos. Romanos capítulo 11, verso 26 y 27, dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob
o sea Israel, la impiedad. Verso 27, este será mi pacto con ellos, diciendo, yo quité sus pecados. La palabra pecado significa maldad, apostasía, impiedad u ofensa a Dios. Así que nos está diciendo claramente que Dios ha prometido limpiar el pecado tanto de su pueblo Israel, y Él anhela limpiar el pecado de este mundo, y lo hará, porque cuando Él regrese en el milenio, esto se llevará a cabo. Punto número 3. Recuerda que estamos viendo los propósitos de Dios que se encuentran en la profecía de las 70 semanas. Propósito número 3, expiar la iniquidad para restaurar completamente a Israel con Dios, nuestro amo y Señor. Es imprescindible realizar un sacrificio que renueva la pared que separa al pueblo judío de su Señor. Dios expiará el pecado, y para esto vamos a la palabra de Dios. Aquí tenemos algunos versículos que tenemos que estar considerando. En primer lugar tenemos a Isaías, estamos en la página 24, Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías 59, verso 2. Lo vemos, dice, por favor, rápido, abriendo sus Biblias, por favor, rápido. Ustedes que me están viendo allá donde se encuentran, no sé en qué lugar me estén viendo, por favor. Vamos, Isaías 59, verso 2. Todos juntos, a una sola voz y muy fuerte, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es. Mira lo que dice aquí. Es verdad que el Mesías, Yeshua, o sea Jesús, hace más de 2000 años hizo expiación de la iniquidad de Israel en la cruz del Gólgota. El problema es que Israel todavía se niega a reconocerlo. Recién será un hecho para la mayoría de los judíos cuando vean a aquel quien traspasaron. Nuestras notas nos dicen que para los judíos será una grande novedad. Para cuando Él venga al reinado de los 1000 años, será una grande novedad saber que Jesucristo derramó su sangre por sus pecados y que sus pecados van a ser expiados por el sacrificio que Él hizo. Para nosotros no, para ellos sí será. De eso está hablando nuestra nota. Ahí en Zacarías capítulo 12, verso 10 al 11, mira lo que dice, por favor. Zacarías capítulo 12, verso 10 al 11. Por favor, rápidamente con sus Biblias. ¿Vamos todos? ¿Listos? Amén. A ver, quiero que le den lectura en voz alta. Ustedes que me están viendo la transmisión también, únanse con nosotros, los que están aquí presentes, todos en voz alta, a la de 3. 1, 2, 3, comenzamos. Amén, amén. Mira cómo dice claramente, tal como lo acaban de leer ustedes. Mira qué tremendo nos está hablando. Dice que derramaré sobre la casa de David, o sea, la tribu de Judá, a eso se refiere, de donde provienen los reyes. ¿Sabías esto? Que los reyes todos provenían de Judá, de la casa de David, o sea, de la descendencia de David.
de la iniquidad de Israel en la cruz, de Israel, incluyendo que el Mesías, está hablando de Jesús como el Mesías, el león de Judá, nos está diciendo que Él derramaría de su gracia para eliminar el pecado de su pueblo, para eliminar la iniquidad, ya que este es el punto que estamos viendo a continuación. A continuación nos dice, no es casualidad un gentil juntamente una vez más. No es por casualidad que un gentil justamente haya hecho escribir encima de la cruz la frase. Habla del tiempo en que el Señor fue crucificado. Y pusieron sobre su cabeza, Mateo 27:37, pusieron sobre su cabeza su causa. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Nos está diciendo nuestra nota que no es casualidad, que precisamente fue un gentil el que puso esta leyenda sobre la cruz a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, verso 4 y 6, y luego el 10, mira. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por acetado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestros pecados, mas Él herido fue y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga nosotros fuimos curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pasamos al verso 10, por favor. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Mira, nos está hablando acerca de que Él iba a quitar el pecado. Qué interesante es este punto. Expiar la iniquidad. Bueno, tenemos 6 propósitos, nos quedan 2 y terminamos nuestra clase de hoy. El cuarto propósito dice, para traer la justicia perdurable. Seguimos en la página 24. Para traer la justicia perdurable o eterna. Aquí se describe al Mesías que viene a instaurar su gobierno de justicia para todo el pueblo de Jerusalén. Ahí en Isaías capítulo 2, verso 2 al 4, acontecerá que en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, cabeza de los montes, y será exaltado por los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá a sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Nos habla del milenio. Qué hermoso será en este tiempo, cuando Jesús descienda de los cielos, instaurará su reino allá en Jerusalén, cuando Él coloque sus pies en el monte de los olivos. Y vemos el número 5, dice, se sellará la visión y la profecía. Estamos en la página 25. Esto ocurrirá solo cuando todas las profecías anunciadas desde hace miles de años por los profetas del Señor se hayan cumplido totalmente, sin fallar una sola de ellas. Se refiere que la visión será sellada, según el punto 5, parte de la profecía
de las 70 semanas de Daniel. Se sellará la profecía cuando se hayan cumplido todas las profecías escritas en la palabra del Señor. Ahí tenemos en Mateo capítulo 24, verso 35, sí, por favor, den la lectura. Ajá, mira cómo dice. El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras, ¿cómo dice? Quiero escuchar tu voz todos juntos. No pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá toda profecía y será sellada. Por último, vemos el propósito número 6 y terminamos ya nuestra clase. Se han terminado nuestros 50 minutos. Nos queda 1 minuto exactamente. Dice, para ungir, el propósito 6, y para ungir al Santo de los Santos, se refiere a reconocer la investidura del Mesías, Yeshua, Jesús como Rey y juez de las naciones, y juez de la nación de Israel, cuando finalmente asuma su reinado por 1000 años desde Jerusalén. Ese día el Mesías se sentará en su trono, el trono de David su padre, genealógico, restaurando el tabernáculo de David que también está profetizado, según Jeremías capítulo 3, verso 17, mira lo que dice ahí, por favor léanlo, síganlo con su vista. Dice, y en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová todas las naciones, y vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni adorarán más tras la dureza de su malvado, ni andarán más, disculpa, dice, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ese trono estará ubicado en el templo que el Mesías levantará dentro del cuarto templo de Jerusalén. Ahora resulta que hay un cuarto templo. ¿Cómo estará eso? Ya sabemos que ha habido 2 templos, el de Salomón, el que reconstruyó Nehemías, que fue destruido, ahora el tercer templo que estará por construirse, a donde se sentará el anticristo, pero cuando Jesucristo venga y destruya toda la maldad del anticristo, el tercer templo será destruido y se construirá un cuarto templo, especialmente para el Señor Jesucristo, que reinará 1000 años en esta tierra. Así es como estamos terminando nuestra clase de hoy, de escatología, clase número 6, la estamos terminando. Bueno, como hemos estado viendo, vimos en primer lugar la clave para entender la profecía de las 70 semanas. Después estuvimos viendo lo que es una semana, Yahshua en hebreo, y una semana se integra de 7 años en el calendario hebreo, no como en el calendario civil de 7 días. Y también estuvimos viendo qué es el año judío o cómo es el año judío, que se integra de 12 meses y cada mes de 30 días, haciendo un total de 360 días. Y después estuvimos viendo los 6 propósitos que encierra la profecía de las 70 semanas. Ya lo vimos, el primer propósito, que es que terminar con la prevaricación, y estuvimos viendo que es también poner fin al pecado y también expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión. Y sexto, ungir al Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido por hoy en la clase de hoy. Dios les bendiga. Hasta la próxima.